Yo estuve afuera bastante, pero al volver me enteré que había un conflicto alrededor de la ley de teatro, el financiamiento, una ley que fue vetada. Quiero que vos estás más en el tema que yo y lo cuentes un poco, después te voy a decir Sí, lo que yo en pienso. realidad me aparté un poco del asunto porque pienso que fue muy mal manejado. Ah, Porque nosotros durante muchos meses estuvimos reuniéndonos en la Asociación de Actores con empresarios, con teatros independientes, con toda clase para conseguir una propuesta de consenso, donde cada uno de nosotros tuvo que tragar algunas de las cosas porque los intereses son tan distintos, seguro. los de los empresarios y los de los teatros independientes, pero conseguimos una ley. Después se presentó esa ley y ahí algo empezó a trabajar mal, a meter la mano de un lado y del otro, y resultó un escándalo terrible donde nadie está contento y todo el mundo se enojó. Pero estaba este tema del impuesto del 2% a los Pero estaba espectáculos mal, extranjeros. toda la información fue mala, Ajá. Sí, fue porque como llegaba, tergiversada, ¿te das cuenta? Porque de ingresos brutos se les rebajaba. Tenían 5% de ingresos brutos. Gracias a este 2% se evitaban los otros 3%, o sea que más o que menos era parejo. les convenía mucho más, pero fue tan mal explicado, tan mal planteado, porque ahora me parece que los argentinos lo único que sabemos es el enfrentamiento. Es decir, en vez de ponernos todos juntos, yo creo que las cosas hay que sacarlas de consenso, discutirlas hasta el máximo, pero sacarlas de consenso. Como fue tan mal explicado, entonces se hicieron frentes, y cuando hay frentes ya no hay forma de ¿Y a entenderse. qué atribuís todo esto? ¿Hubo intención de que fuera mal explicado? ¿Hubo Mira, alguien que se...? hay los empresarios que hacen música, grandes conciertos y todo eso, bueno, manejan muchísimo dinero. Al lado del presupuesto lo que es para un teatro es Sí, una cosa risible. sí, sí. Pero el que mucho tiene siempre quiere más. No, lo que pasa que también por el otro lado, yo leía, ¿no? Te digo cómo me llegaba a mí leyendo los diarios en casa. Digo, a todos nos gusta que vengan grandes artistas extranjeros, sobre todo cuando son los buenos, los que a uno le interesa ver. Claro. Digo, si van a poner impuestos, por ahí esto Pero ¿sabes lo que pasa? Esto entorpece. no lo inventamos nosotros los argentinos. Esto está en México, Oh, está en Venezuela, está en España, está en todos lados. Hay un canon que se paga como impuesto al espectáculo. Ahora, por ejemplo, hay montones de espectáculos extranjeros y tenemos el 85% de los actores argentinos sin trabajo. sí. Incluso vienen directores también de afuera. Ahora, pregunto, porque no sé, el presupuesto, ¿por qué hay que sacarlo de ahí? ¿No se puede sacar directamente del presupuesto que hay en la Secretaría de Cultura de la ciudad para este tipo de cosas? Claro, pero Ese bueno, sería. hay muchas cosas que se pueden discutir, ¿no? De repente que esos mega recitales, todas esas cosas que hacen cuestan muchísimo dinero. Yo pienso, ¿por qué esa discriminación con el teatro? Que es la parte más débil del espectáculo cultural. En definitiva se armó un lío bárbaro porque empezó la gente de ballet y Claro, claro. fueron enfrentamientos provocados que como todos los enfrentamientos no sirven para nada, terminan ¿Y ahora mal. cómo va a terminar Y esto? ahora están rehaciendo todo, empezando de cero. Yo me aparté un poco porque me hartó. Oh, Porque todos estos manejos que así bajo cuerda, que son de tipo político, terminan sí, en detrimento de quienes están tratando de hacer las cosas de bien. trabajar, ¿no es cierto? Yo quisiera que nos ocupáramos solo de la cultura, ¿eh? Sea cual sea la ideología de cualquiera, y hagamos algo por la cultura, por el arte y la educación, que es lo que está haciendo falta en nuestro país. Claro. Pero evitar los enfrentamientos y escuchar al que está enfrente, porque a lo mejor el que está enfrente piensa políticamente distinto, pero es un tipo Yo positivo. sé que vos siempre te has manejado con ese criterio y así es como lograste un montón Además, de defender cosas. a la gente honesta, más allá de lo que opina políticamente, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, estamos destruyendo el país. La vida artística, cultural de este país es un milagro, porque realmente se reúnen grupos de gente, se hacen espectáculos teatrales con su propio dinero y su propio tiempo, y después el público no va porque no hay plata como para hacer una buena publicidad, porque Claro, ahora con las grandes páginas claro. ¿Cómo que se competís pueden, con ¿cómo se todo puede eso? competir? ¿Te das cuenta? Entonces estamos en descenso y hace falta hacer un frente para pelearlo. ¿Cómo se financia en este momento tu teatro Andamio 90? ¿Cómo se Mira, no se sostiene? financia ahora, no se Pero está financia. ahí, sigue, por Está suerte ahí está porque, ahí. bueno, mi hijo y yo somos dos tosudos Está que ahí. nos mantenemos de alguna manera. Yo con el estudio, las clases y con el estudio, mantengo el teatro, porque finalmente la gente joven va a parar ahí. Pero el Instituto Internacional de Teatro, no, internacional no, el Instituto Nacional de Teatro que dirige Lito Cruz, nos aportó algo, alguna ayuda. Y después le bajaron el presupuesto, no pudo seguir. Pero Ah, ahora puede ser que vuelva. Entonces es una gran ayuda para las salas chicas, porque en las salas chicas es el lugar donde se hacen los experimentos, claro. donde la gente joven empieza a hacer la profesión. Hay que defenderlas No, a yo todo estoy lo que... segura, es fundamental que existan. Y Sí, vamos, existen en todas partes del mundo. sí, El famoso primer mundo al cual aspiramos existen, claro. ¿te das Y cuenta? ves el espacio de experimentación, de ahí surge, ¿no? Claro, claro, después se hace todo el camino hasta que se llega a la profesión.
con otras armas. Pero estamos en un momento realmente crítico. Yo tengo entendido que es mundial, vos me corregirás, la gente va menos al teatro por una serie de cuestiones, se sale menos, la inseguridad, En bueno, la Buenos Aires, situación sí, porque hay muchas económica. cosas que revisar también, porque también hay que hacer la autocrítica. Por ejemplo, yo a los empresarios siempre les planteo, ¿por qué no se revisan los horarios? La gente no tiene vehículos para volver a su casa. ¿Por qué no hay funciones a otros Más horarios? temprano. Más temprano, los días de semana. El otro día había teatros que están empezando, con funciones a las 7 de la tarde. Claro, pero si las medidas no son generales, cuando así esos francotiradores no llegan a ninguna parte. Claro. Hay que hacer una medida general. Claro. Pero para eso hay que admitir la realidad. Y como se miente tanto en nuestro país, se dice esto es un éxito, porque se supone que si dicen que es un éxito la gente va a ir. No va igual. Si no fue antes, no va después. Pero prefieren mentir antes que decir la verdad. Dicen, esto no va, es un fracaso, me equivoqué. Y así construimos en función de la verdad. Pero si no, no. Tienen los espectáculos que, algunos de los que están teniendo más éxito son estos espectáculos traídos de afuera, copiada la apuesta exactamente de afuera, ahora caso es muy de grave arte la o demás, situación. ¿no? En el Luna Park tenemos un elenco extranjero, independientemente de que son muy buenos y que felizmente vinieron. Pero por eso está bien. Pero no olvidar la de la creación normal, Claro. la de nuestro país. Claro. En el Luna Park, en el Lola Membrives, los directores extranjeros que vienen a dirigir obras, que son solamente los actores son argentinos y todo el equipo. Las puestas son todo tal el cual equipo traídas. Claro, acá tenemos directores buenísimos. Sí, y tenemos dramaturgos también muy buenos. Dramaturgos, hay directores, por pero ejemplo. Está teniendo éxito eso. Pero los directores que no trabajan, por ejemplo, Gandolfo, Fernández, Aleso, no están trabajando en ningún lado. Y son tan buenos como cualquiera que viene de afuera. Si no los convocan los teatros oficiales, los empresarios no los llaman. de lo que somos, ¿no? Es como un complejo de inferioridad que lo aceptamos. En vez de pelear contra él, aceptamos. Sí. Y sin embargo tenemos valores. Después el teatro independiente, por ejemplo, fue un invento argentino, como el dulce de leche, ¿no? Y después se desparramó por toda América Latina. Entonces, realmente fue una apertura para toda la experimentación, acá, autores, actores, directores, todos surgieron de ahí. Sí. Pero hay que alimentarlo, hay que ayudarlo, porque en momentos como estos solo no pueden sobrevivir. Bueno, quédate un ratito, voy a charlar con Beatriz Gutiérrez Walker, a ver qué me dice de esto, porque el tema está un poco relacionado. Quédate, Alejandra. Por ahí terminamos charlando todos juntos. ¿La escuchabas, Alejandra? Sí, por supuesto. Tenemos otros temas, pero hablemos un poquito de esto primero. Sí, efectivamente estábamos hablando mientras grababas la primera parte de la necesidad de buscar hoy leyes por consenso. Sí. Ya no se puede trabajar más unilateralmente. Y nosotros la Ley Nacional de Teatro, que yo en ese momento estaba como subsecretaria y luego como siempre trabajé en legislación cultural, con Alejandra y muchos del quehacer teatral, los convocamos y trabajamos juntos, es decir, fue al Congreso una ley consensuada. Ahora después siempre hay, para eso los legisladores tienen sus funciones y sus atribuciones de modificarla, pero hoy tenemos que pensar que no podemos trabajar unilateralmente con un solo sector. Para trabajar en la ley del libro también hemos necesitado consensuar con la Cámara del Libro, con la FAIGA, la Federación de Industrias Gráficas, porque si no se cajonean las leyes. La ley del libro, ¿cuántos años estuvo para? ¿Cuántos años que estuvo? ¿Va a salir ahora finalmente? Esperemos que sí. Nosotros hay un proyecto que fue consensuado, que estuvo en la Cámara, en el Senado, perdió estado legislativo, ahora creo que lo van a volver a tomar. Nosotros hemos también enviado un proyecto de consenso para que ya vaya con el consenso de la parte económica, porque estas leyes con exenciones impositivas, según mi leal saber y entender, deben tener origen en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, lo importante es que nos pongamos todos de acuerdo para trabajar en un objetivo común. Pero por Dios, no puede ser que estemos todos los sectores consensuando y que no nos sentemos en una mesa a discutir, bueno, cómo lo hacemos, qué hacemos, cuál es tu opinión, cuál es la otra. Buscar empezar algo. Por ahí. Pero los intereses partidarios me da la sensación que son muy fuertes también, ¿no? Yo no sé tanto si los intereses partidarios o a veces los personalismos. Vos sabés que yo pienso más que en los personalismos a veces tienden a poner mayores barreras que las partidarias. Qué barbaridad. Porque me contaba Alejandra cuando estábamos que se fue de la mesa de negociaciones porque se insultaban unos a otros. No sé si eran gente de distintos partidos o del mismo partido, no sé, Alejandra. Por ahí tendrá que aclararlo, para ¿no? lo mismo. ¿Por qué no le traen una silla? Le ponemos a Alejandra. Por favor. ¿Por qué no le traen una silla? Porque tiene cosas para
para Estamos aportar y hablando de la lo tenemos mismo. por la otra punta, resultó medio incómodo. Después voy a hablar un rato con Beatriz de otros temas, Bueno. pero por si querés decir algo de esto. Después que nos dijo Ahí te que trae una charlemos, silla. ahora después te va a pedir silencio. Sí, ¿no? lástima, sí, después Viste, acá silencio, porque acá el tiempo me corre, yo me los pasaría. televidentes no Esto daba saben para un programa que, entero. que mientras esperábamos, nos dijo, charlen. ¿Te parás Porque que si te... no Claro, hubiéramos- porque las dos sí, están como embaladas. Si no, no hubiéramos charlado. No, claro, no, lo que decía Beatriz es cierto. La única manera es por consenso. Sí, sí. Y además porque separemos un poco las cuestiones de la cultura, el arte y la educación, separémoslo de lo político, porque en lo político donde se arman esos terribles bollos espantosos, donde todo el mundo se insulta, y eso es lo que uno no tolera. Sí, porque los enfrentamientos no conducen a nada. No, está visto. Si ya. separamos todo eso, bueno, vamos a hacer una labor importante para construir un país de nuevo. Ojalá se pueda, ¿no? Realmente, ojalá. Pero Hay los cosas que se están personalismos, sí, logrando. Sí, se está bueno. logrando, pero en la medida que, como hablábamos recién, que seamos capaces de sentarnos. ¿Qué pasó consensuar. finalmente con la Sinfónica? ¿Se solucionó este tema? No, el tema sigue candente porque la Orquesta Sinfónica no ha querido ir al interior alegando que no tenían notificación oficial. Nunca hay notificación oficial. El reglamento dice que tienen que estar notificados 60 días antes, pero bueno, su director y el director Maestro Ceballos, que es el que organiza la programación y las giras, estuvieron en las provincias, estuvieron con las empresas que auspiciaban, y el absurdo es que una orquesta que tiene un excelente nivel, porque esto hay que destacarlo, un nivel de excelencia fantástico, que lo han adquirido por un trabajo continuado, con una dirección como la del maestro Pedro Ignacio Calderón. Realmente nosotros desde la Secretaría nos hemos propuesto para el Premio de Excelencia Musical de la UNESCO, pero no puede ser que privilegien salir al exterior por la salida al interior. Como yo les dije, la orquesta está inmersa dentro de lo que es la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Cultura dentro de lo que es el país. Hoy no podemos gastar 1 millón de pesos en mandar a la Orquesta Sinfónica al exterior. Ojalá pudiéramos, ojalá hubiera un Porque gran fueron presupuesto. invitados del exterior, ¿no? El año pasado fueron a Japón, fueron contratados y la Secretaría puso 800.000 pesos. Claro, es una orquesta sinfónica, son 102 Sí, personas, Hay que pensar, hay es que mandar la muchísima carga. gente, claro. Y además el año pasado la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería puso la mitad de los pasajes. Y allá los que los recibieron también pusieron algo, pero de todos modos esto cuesta. Hoy este año no podíamos hacerlo otra vez porque le toca a otros organismos musicales que el año pasado debieron postergar su gira, el caso del Ballet Folclórico Nacional, dirigido por Norma Viola, que tuvo que suspender su gira, postergarla para este año. La Banda Sinfónica de Ciegos, que por primera vez va a salir en una gira al exterior. Y tenemos que dar posibilidades a todos. Y esto hay que entenderlo. El presupuesto es uno solo y hay que distribuirlo con equidad, no solamente entre las distintas actividades, literatura, música, pintura, sino además entre los 8 organismos musicales que tiene la Secretaría. Y lo que sí me parece inadmisible, y creo que es un error de los maestros músicos, es privilegiar una gira al exterior donde el Estado Nacional pone dinero para que un empresario los contrate y tengan esa posibilidad, que es muy buena para una orquesta, pero que fundamentalmente el pueblo de todo el país, porque la nación argentina no empieza y termina en la Que General estaban Paz, esperando verlos. que estaban esperando y que son los que pagamos entre todos, los que vivimos en Buenos Aires, los que viven en Jujuy, los que viven en Tierra del Fuego, con sus impuestos permiten que haya una orquesta sinfónica nacional. Entonces, bajo ninguna manera creo que se puede tomar esta alternativa, porque en los pueblos de las provincias los han tomado como un desprecio personal. Claro. Yo después fui a la semana siguiente por la campaña de arte en las escuelas, estaba en la provincia de Salta, y la gente estaba indignada, lo había vivido como una afrenta. Claro. Incluso me cuentan que el ballet folclórico, que sí fue, Norma Viola fue y el ballet viajó, fue excepcional. Dice que había 20.000 personas, se largó a llover y la gente no se movió, porque era como una especie de decirle, bueno, aquí estamos, les agradecemos que ustedes hayan Valoramos venido. que estén acá, claro. El maestro A Pedro lo mejor Ignacio la clave está en pedir más presupuesto, porque la actividad artística, cultural en este país es milagrosa. Sí, y se hace pero todo... no debe ser tan fácil pedir más presupuesto y que te escuchen. No, además, no solo que no es fácil, sino que en una sociedad en la que el presupuesto no alcanza para cubrir todas las necesidades, tenemos que ser equitativos. Es fantástico
que la orquesta pueda viajar al exterior, pero no es posible que quiera viajar todos los años, sobre todo porque nosotros vivimos en una zona del mundo que los transportes Sí, son muy largos. son muy largos, no es un trayecto de Viena a París, o de París a Viena, o de Boston a New York. Hablando de viajes internacionales, leí en el diario que estuviste en la inauguración de la muestra de Borges en Venecia. Así es. Y aprovechamos y nos contás un poquito. ¿Cómo no? Con mucho corresponsal. gusto. El corresponsal directo. Corresponsal de este año es el centenario del natalicio de Borges, y yo creo que es mucho mejor recordar los natalicios que luego las muertes. Hoy la primera época la primer bloque fue en homenaje a Adolfo Bioy Casares, y estábamos hablando con Alejandra, también lo perdimos a Marco de Neri, que ya no tenías el programa, y realmente creo que una manera... No, todavía estábamos, fue el año pasado, si estuvimos acá, recordamos a Marco de Neri, es un escritor que yo admiro profundamente. Sí, fantástico Marco, y además cómo hasta el último momento, cómo batalló, ¿no? Cómo se van perdiendo estos escritores, cómo vamos perdiendo esta cosa que es una muy lástima. Valiosa, de verdad. Pero bueno, en el caso del natalicio de Borges, la Secretaría ha hecho una serie de actividades. Hemos programado un concurso de poesía y cuento, que veo que tenés las bases. Sí. Es un premio internacional con un premio importante, 100.000 pesos, 50.000 pesos para cada uno de los para géneros. traerlo y aparte anunciar. El libro va a ser editado además por MC, justamente que estuvo del Carrillo y acá. Este es el otro, el nuevo que te traje ahora, el de pintura y escultura. Está bien. Porque también hemos hecho uno de pintura y escultura. Bueno, no puedo leer acá todas las bases, pero en Alvear 1690... Pueden retirar estos folletos donde están las bases. Sí, porque son premios importantes. Hay un periodista que me preguntaba la otra vez, ¿por qué pintura y escultura si Borges es un escritor? Precisamente porque su escritura está tan cargada de símbolos, tan cargada de representaciones, que creo que es uno de los escritores que más da para un concurso de pintura. Y es un padrinazgo, ¿por qué no? Además, claro, es un padrinazgo. Son importantes estos concursos. ¿Y la muestra en Venecia? Porque va a venir acá. Claro, la muestra empieza en Venecia. Alguien preguntaba por qué en Venecia. Bueno, en primer lugar en Italia, porque Italia donó, el gobierno de Italia donó toda la estructura del laberinto que se construye para esta muestra. En segundo lugar, María Kodama dijo que pensaban viajar a Venecia festejando sus 100 años, y por eso eligió Venecia. El lugar fue fantástico, en la Biblioteca Marciana frente al Palacio Ducal, así que donde estaban paseando los turistas era muy emocionante ver el cartel con la muestra de Jorge Luis Borges, 100 años de su natalicio. Por lo que leí, si no me equivoco, corregime si me equivoco, va a París, después probablemente a España y después viene para acá. Y después viene para aquí en agosto. En agosto va a estar aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes, bueno, y luego va a seguir el itinerario. Ya está confirmado el lugar en Francia, también en París, después también en Madrid. Y lo que es importante es cómo la gente, esto yo pude ir al día siguiente de la inauguración y al otro día porque es la manera que uno puede ver cómo se maneja el público, cómo los turistas, no solamente los italianos, visitaban la muestra. Por ejemplo, vi un tour de más o menos 100 japoneses visitando la muestra y hablando y comentando. Yo no entendía qué decían, pero cómo comentaban los objetos, los libros. Y esto es Borges es realmente una figura internacional. Los japoneses son una visita obligada en todos lados. Cualquier parte donde vas te encontrás con japonés. Hay muchos en todos los lugares viajando, pero lo bueno es que la gente se interesaba, y eso que no estaba acompañado en ese momento de un ciclo de conferencias, sino había también un video. Nosotros hemos también producido desde la Secretaría de Cultura, estamos produciendo 3 videos sobre Borges. Bueno, uno DNI, que es el que dirige alguien que vos conocés un poco. Sí, lo conozco bastante, a Mariano Mucci. Mariano Mucci, algo te suena conocido, suena el apellido. ¿No? Bueno, te felicito porque otra vez hermano. Sí. 3, debo decirlo, porque sí, fíjate la banda. Mariano Mucci con Camilo O'Donnell se ganaron 3 Martín Fierro seguidos con el programa de DNI, están ternados para el 4º. Sí, es una maravilla. Es una maravilla, es un programa de la Secretaría de Cultura. Que produce la Secretaría de Cultura, y realmente destacar que 2 chicos jóvenes, como son Mariano y Camila, pero muy capaces, han logrado hacer una cosa cultural, que es lo que decíamos, que tanta falta hace en la televisión. Es un ciclo precioso, un ciclo bárbaro,
que ha tenido tanto éxito, tanta repercusión, no solamente aquí, sino en todas partes, Sí. porque los videos nos los piden de escuelas, de universidades. Bueno, y ellos habían hecho uno sobre Borges Me y ahora lo van a acuerdo. actualizar para estos 100 años. Después hemos producido uno sobre guión de Patricio Loizaga y dirigido por Vanessa Ragone, que es tributo a Borges, y también un tercer video sobre Borges, un siglo con Borges, pero con un criterio más didáctico para las escuelas, con la dirección del libro para que los chicos y los jóvenes se puedan acercar a Borges. También hemos preparado una gran actividad en la Feria del Libro, que como todos saben este año va a ser dedicada a Borges. Por La Secretaría supuesto. esta vez participa con un stand más grande, de 72 metros cuadrados, es bien grande, y toda la decoración y la temática va a ser el centenario del nacimiento de Borges y la campaña Leer es un placer Muy bien. genial. O la semana que viene, ya a fin de la semana que viene, ya Ya. empieza la Feria del Libro, ya Y estamos por ahí. suerte vos sabés que esta campaña Leer es un placer genial ha sido tomada por la OEA, bueno, ya lo habíamos tomado para el Mercosur, ahora la OEA y la UNESCO la toman como campaña de promoción de la lectura, porque siempre se hablaba, qué y en la bien. reunión del BID de París se dijo, alguien dijo, bueno, siempre se hacen campañas de alfabetización, pero nunca de lectura. ¿Cuántas personas hay alfabetas que no leen? Son alfabetos porque aprendieron a Por leer, supuesto, pero no leen. Entonces surgió lo de esta propuesta y la UNESCO la ha tomado para llevarla a los demás Estados miembros. Así que exportamos programas culturales. Me Eso parece es bueno. maravilloso. Me estaba haciendo Eso es señas bueno. que nos vamos. Las invito otro día porque esta charla me hubiera gustado seguir. Tenemos tema para 4 Y eso programas que no nos más. grabaron mientras estábamos Sí. hablando, Alejandra, No, no, que yo si no las ahí te veía, quedas digo, sin el programa programa, también ¿eh? tengo Ahí dos entraba programas todo, la simultáneos. televisión, todo, hablamos de todo. Sí, Vienen si yo otro día, otra cuando vez hago un quieran, nos programa nos juntamos. dejan ahí Es un buen eso, grupo. solas. Estoy segura que la Nos gente va a agarran estar un poco contenta. de sorpresa, sobre todo, para no tener el discurso preparado. Tal cual, esos son los mejores momentos. Bueno, gracias por estar acá. No, gracias a Gracias vos. a vos. Y feliz año en esta Pero muchísimas nueva gracias. iniciación Ojalá del sea un ciclo. buen año para todos. Esperemos que sí. Es un año que va a ser un poco complicado, pero ojalá. Pero bueno, lo bueno es, y ya es un milagro en sí, tener un programa cultural tan bueno, de tanto éxito, y que la gente lo siga. Gracias y esperemos a Dios. que siga mucho tiempo. Vengan más ¿Cómo seguido no? este Cuando año. quieras. Hasta la semana que viene. La semana que viene ya empezamos a hablar.